Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta segunda actividad virtual de nuestra asignatura, valoración de puestos. Hoy hablaremos de la unidad 2 en el sistema de valoración de puestos. Haciendo una pequeña recopilación de lo que conversamos en la clase anterior, donde hablábamos acerca de qué es el diseño de cargos, que es aquello que incluye todas las especificaciones y tareas contenidas en cada cargo, los métodos de trabajo y las relaciones que un cargo tiene con otro. También hablábamos de qué es la descripción de cargos. Es un resumen de las principales responsabilidades, funciones y o actividades del puesto. Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo. Lo diferencian de los demás cargos que existen en una empresa. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos? ¿Por qué dirán ustedes por qué la profesora los está repitiendo? Porque ello conlleva a lo que es la asignatura nuestra, valoración de puestos, que son la técnica que determina el valor de un puesto dentro de una organización en función de los demás puestos que comprenden todo lo que es la empresa. Es un método de análisis de cargos que busca una equidad interna en la administración de salarios de una organización. La valoración de puestos es el proceso de establecer las relaciones relativas de los puestos dentro de una organización aplicando una medida cuantitativa al contenido de los puestos. Esto que les estoy recordando de la actividad de la que conversamos en la clase anterior conlleva a la temática que vamos a desarrollar a continuación, que es el proceso de valoración de puestos de trabajo. La valoración de los puestos de trabajo es un proceso que ordena los puestos de una empresa de acuerdo a su importancia, a sus responsabilidades y a la contribución que tiene hacia la empresa. El objetivo es hacerlo de una manera objetiva. Por ello, decimos que la valoración del puesto de trabajo se basa en los requerimientos del puesto, que son los factores, y a la intensidad, que son los grados, con la que se manifiesten en el puesto de trabajo. De esta forma se puede establecer una jerarquía de los puestos y obtener en ella un análisis basado en una puntuación concreta. En criollo, ¿qué significa esto? Que cuando el encargado de recursos humanos, el encargado de hacer esta actividad dentro de la empresa, va a valorar los puestos, tiene que primero tener a la mano el diseño del cargo, tiene que tener a la mano el perfil, todo aquello que conlleva el cargo, qué requisitos, qué responsabilidades, cuál es el perfil que se le exige al ocupante de dicho cargo para posteriormente venir a lo que es el proceso de valoración. Esa valoración tiene una serie de procedimientos, por lo general siempre lo hacemos con base en una puntuación, que debe ser concreta, debe ser sistemática y debe ser acorde tanto con la responsabilidad, con la importancia que tiene dicho cargo y el lugar que ocupa dentro de la empresa, porque él es base fundamental para la fijación de la remuneración que tiene el trabajador por ocupar dicho cargo. Entonces, por de ahí es donde uno ve que el gerente tiene un salario, los jefes por lo menos de las áreas, jefe de personal, de administración, contabilidad, todos ellos tienen un salario diferente. El personal de administrativo de nivel medio también tienen otro salario. Ya cuando llegamos a empresas que son por lo menos empresas de producción, que tienen tres, cuatro niveles de jerárquicos, entonces el nivel operativo, que es aquel que realiza las funciones de producción, tiene otro salario. Dentro de ese nivel de empresa, del nivel productivo de la empresa, hay otras personas que tienen otros niveles diferentes de salario. ¿Por qué? Porque van de acuerdo a las responsabilidades, a las funciones y a la contribución que tenga para la organización. Entonces, todo esto, lo que es el proceso de valoración de puestos de trabajo, es un proceso, como su palabra lo indica, que un proceso es una secuencia de pasos metodológicos que uno cumple para llegar a un fin determinado. Entonces, eso lleva un proceso.
Vamos a hablar de los métodos que se necesitan. Son varios, pero yo estoy nombrando los que considero que son más útiles y más usados. Es el sistema de puntos por factor. Este se basa en la asignación de puntos a diferentes factores que influyen en el valor del puesto de trabajo. Los factores pueden incluir habilidades requeridas, responsabilidades, condiciones de trabajo y esfuerzo. Entonces, fíjense cómo esa puntuación, que dijimos que para valorarlo se necesita una puntuación concreta, ¿vale? Entonces, ese sistema de puntos por factor es aquel que se va a encargar de determinar el lugar que ocupa el puesto de la empresa y una puntuación específica a cada uno de estos factores. No son las habilidades que requiere una persona que labore como asistente de personal, no son las mismas habilidades ni requeridas para un personal que trabaje en el área de producción, que sean ingenieros o que sean operarios de máquina. Entonces, fíjese, ya ahí la responsabilidad y las condiciones de trabajo y el esfuerzo necesario van a marcar puntos en diferencia de un puesto a otro. Hay otro que también es el método de comparación por pares. Cada puesto de trabajo se compara con todos los demás puestos de la organización de manera individual. Se determina cuál de los dos puestos comparados tiene mayor valor relativo. Ese es otro método para valorarlo. Método de alineación de mercado. Implica la recopilación de datos salariales y de beneficios de puestos similares en el mercado laboral. Se comparan los requisitos y responsabilidades de los puestos internos con los datos del mercado y se ajustan las valoraciones internas para reflejar las tendencias del mercado. Este aspecto de los métodos de alineación de mercado es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores, al ver que la competencia tiene mayores salarios con aquel personal que están en su misma línea de producción o en su misma labor. Por lo menos, te puedo citar por lo menos la línea de producción, vendedores, visitantes de una empresa, visitadores médicos por lo menos de una empresa farmacéutica. Ellos, el mercado, nosotros como cuando estamos valorando, vemos cómo es la retribución de esos puestos en el mercado, que son con responsabilidades y con funciones y asignaciones muy parecidas a los que nosotros tenemos en nuestra empresa. Entonces hacemos una, una valoración para determinar de una manera equitativa el salario y poderlos ajustar para que eso contribuye a satisfacción del personal, motivación para seguir siendo productivo y sobre todo para evitar la rotación de personal. Nosotros de repente tenemos un trabajador muy bueno, pero lo llama el mercado porque allá le van a cancelar más. Entonces eso contribuye a minimizar para la empresa la rotación de personal. Tenemos el método de jerarquización simple. Implica la recopilación de datos salariales y de beneficios de puestos similares en el mercado laboral. Ah, perdón. El método de jerarquización simple. Los puestos de trabajo se ordenan de manera general, desde el más importante hasta el menos importante, basándose en la percepción de su contribución a la organización. Fíjense que eso lo hablé yo hace rato, donde los puestos en la empresa tienen que estar ordenados de acuerdo a jerarquías, tienen que estar a responsabilidades, a contribución, a conocimientos, todos aquellos factores que inciden en que un puesto sea diferente a otro. Eso se llama jerarquización simple. Y ello me va a dar a mí los pautas o la medida en que yo le voy a dar a esa valoración de ese puesto. Tenemos el método de clasificación. Organiza los puestos de trabajo en categorías o clases predefinidas basadas en criterios comunes, como nivel de habilidad, responsabilidad o complejidad del trabajo. Este método de clasificación tiene, si se quiere, un poco de concordancia con el anterior, en la jerarquización simple, porque yo también aquí organizo los puestos de acuerdo a categorías ya definidas, criterios comunes, nivel de habilidad, conocimientos, responsabilidades, la complejidad del trabajo, el esfuerzo que amerita, quién rinde eh, este, resultados, todo aquello. Entonces,
Eso me va a dar a mí esos métodos de clasificación para yo valorar el puesto de trabajo. Entonces, fíjense cómo estos métodos son tan importantes manejarlos porque ellos son parte del proceso. Tenemos que otra de las fases del programa, tenemos que la fase de preparación de la valoración de puestos consiste en analizar las tareas del puesto, definir los objetivos y seleccionar un método de valoración. Ese método de valoración tiene concordancia con lo que hablamos anteriormente. Estas etapas son planeación, ejecución, evaluación y control. En la etapa de la planificación se deciden los puestos que van a ser analizados, de tal manera que sus ocupantes sean informados del proceso que se va a seguir y su finalidad para recabar una información de calidad. Para empresas que funcionan con varios centros de trabajo que realizan un inventario de puestos, es conveniente establecer un mecanismo para recoger información con documentos, herramientas, nomenclatura, una nomenclatura que sea uniforme y en todos los sitios. Entonces, desde todo esa etapa de planeación me hace a mí proyectarme qué debo hacer, cómo debo buscar la información, qué instrumentos y qué técnicas voy a utilizar yo para recolectar la información, todo aquello. Y un aspecto muy importante que es comunicarle al personal lo que se va a hacer. Luego vamos con la etapa de ejecución. Es importante que quienes van a recopilar la información, sean analistas, gerentes de línea o personal del Departamento de Recursos Humanos, sean especialistas en ello o hayan sido entrenados adecuadamente con el fin de definir claramente quiénes van a analizar la información y acerca de qué puestos. Los resultados de la captación de información sobre el puesto deben plasmarse en un informe denominado ficha de análisis que será recogido y almacenado en el sistema de información de recursos humanos de la empresa. Para tal información, para que esta información esté disponible en todo momento para los usuarios o las personas que necesiten tener esa información a mano, ya sea el Departamento de Recursos Humanos o los directivos de línea que lo requieran. Fíjense que esta etapa también es muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la etapa donde yo voy a ir realizando lo que es el trabajo en sí, de recopilar información, de analizar los puestos, de darle su puntuación y todo, para luego, posteriormente, venir a darle la valoración que tiene determinado cargo dentro de la organización. Luego nos viene la última etapa, que es la evaluación y el control. En esta etapa se deben hacer fichas de análisis de los puestos para que los responsables realicen las valoraciones pertinentes con las técnicas empleadas, la calidad de información, el costo, el tiempo utilizado, grado de aceptación del método que se usó, participación de los directivos y trabajadores, también de los empleados, las actualizaciones que se realicen periódicamente o cuando surjan nuevos puestos que se modifique la naturaleza del trabajo. Fíjese que en todo programa que nosotros planifiquemos tenemos siempre estas etapas. Planificamos, a veces es planificación y organización, ejecución y dirección y evaluación y control, que es tan importante. Nosotros tenemos que ir evaluando, controlando y presentando de una vez posibles alternativas de solución. No podemos estar esperando obtener los resultados finales de la evaluación y de controlar para pautar los correctivos, porque hay veces en que, dependiendo de la naturaleza de la actividad que estemos haciendo, se puede ir corrigiendo sobre la marcha. En una valoración de puestos se puede ir corrigiendo sobre la marcha, porque la misma fortaleza de que tiene cada cargo, las mismas habilidades y los mismos requerimientos, responsabilidades que tiene cada cargo, me permiten a mí, como evaluador, ir evaluando y controlando y de una vez aplicando los posibles correctivos para evitar pérdida de tiempo y para evitar pérdida de costos. En cuanto a los objetivos del programa, tenemos que una valoración de puestos es un proceso sistemático que sirve para determinar el valor relativo de los diferentes puestos de trabajo y niveles profesionales de una empresa, cuyo objetivo radica en comparar unos puestos con otros para crear una estructura organizativa y salarial que sea justa, equitativa y coherente. Entonces, fíjese, el, el, volvemos
si se quiere, a lo que estábamos hablando anteriormente. La valoración va a determinar el valor que tiene cada puesto dentro de la organización. Y entonces uno de los principales objetivos de la valoración es ese, el crear una estructura organizativa, salarial, equitativa y justa, que sea coherente, que sea consona con la organización para motivar a los trabajadores a que sigan produciendo, para que esto al final sea derivado en la productividad empresarial en general. Entonces tenemos entre los principales objetivos de la valorización de cargos definir una política retributiva justa, establecer salarios y beneficios coherentes con el valor del puesto, asegurando equidad interna y competitividad externa. Cuando yo digo esa competitividad externa está asociada al método que les hablé anteriormente, donde se determina el costo de ese puesto en el mercado para poder competir. Identificar puestos de igual valor, determinar qué posiciones tienen un valor equivalente para la empresa y establecer condiciones retributivas equitativas. Ahí es cuando estoy haciendo la valoración, tengo que clasificar los cargos de acuerdo a un orden jerárquico, a un orden de repente de acuerdo al organigrama de la organización. Eso es muy propio de cada empresa, pero sí debe tenerlos ordenados de manera tal de que si estoy viendo los puestos del área de producción, ahí me aparezca ahí un puesto del área de administración. Entonces, de acuerdo a la jerarquía y a la posición de cada uno dentro del organigrama. Eliminar la brecha salarial de género. Esto es un objetivo importante de la valoración, por cuanto él permite asegurar que la valoración se haga sin sesgos de género, garantizando que hombres y mujeres reciban una compensación justa por trabajos de igual valor. Para nadie es un secreto que hasta hace muy poco las mujeres tenían dentro del área de trabajo, sobre todo en aquellas empresas de producción, una marcada diferencia por sesgo de género. Independientemente de que sea una arquitecto, comparado con un joven arquitecto del sexo masculino con una del sexo femenino, entonces porque es mujer no puede ganar lo mismo que un hombre que está en una obra de un puente, para ponerle un ejemplo. No, si es arquitecto está trabajando en esa obra es porque sus responsabilidades y sus habilidades laborales y sus conocimientos se lo permiten. Entonces, el hecho de que sea mujer no significa que vaya a ganar menos, ni tampoco más. El que gane más o menos lo va a determinar son las responsabilidades que tenga ese cargo una vez valorado, pero sin sesgo por el género. Trazar planes de promoción de objetivos. Crear un sistema de promoción basado en la valoración objetiva de los puestos, evitando discriminaciones y favoreciendo el desarrollo profesional de todos los empleados y todos los trabajadores. Fíjense que esto tiene también mucha connotación con la parte de la brecha salarial de género, porque a veces aparte de que hacen la brecha general de género, también lo hacen mucho con el tipo de cargos. A veces que porque yo hago un trabajo donde necesito mucha fuerza física, entonces el que necesita bastante esfuerzo intelectual, pues no puede ganar lo mismo que yo. No, eso lo determina el proceso de valoración del cargo. El mejorar la gestión del talento, conocer mejor la estructura interna, identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para el crecimiento organizacional. Este objetivo de la valoración de cargos va muy ligado a lo que son los planes de carrera que se plantean las organizaciones, donde buscan que su personal se desarrolle, se profesionalice cada día, se esté capacitando más y dé a la empresa el beneficio y la productividad de todos esos conocimientos adquiridos que los está poniendo a favor de la misma. Seguimos con las fases del programa de valoración, una fase muy importante que es la información al personal. Es importante no pasar por alto que debe comunicarse al personal que se hará un análisis de su puesto, explicando el objetivo del programa y cómo se llevará a cabo. De no ser así, habrá malos entendidos y problemas,
Pues los trabajadores muchas veces reaccionan con duda, ansiedad o desconfianza en lo desconocido. Eso es lo que nosotros en el argot gerencial lo llamamos resistencia al cambio. A veces uno como trabajador no le dice para qué es esa recopilación de información, y dice, no, me van a votar, no, me van a bajar el salario, no, o esto es que me van a poner más trabajo. Pero sí, que como el encargado de hacer la valoración, como el encargado de recursos humanos, le notifica a todo el personal el trabajo que se está realizando, más bien van a tener los evaluadores hasta, si se quiere, contribución, beneficio extra con los trabajadores por cuanto ellos no van a negar información, ellos no se van a resistir, entonces va a ser una evaluación, si se quiere, de una manera dinámica, motivadora y coherente. Actualización de las descripciones de los puestos. Revisar y actualizar periódicamente las descripciones de puestos puede ayudar a identificar áreas de mejora para los trabajadores y aquellas donde podrían existir carencias de habilidades en la organización. Si se aborda adecuadamente, esto puede conducir a un mejor desempeño laboral y a mayor productividad. Estas actualizaciones de descripciones de puestos también van muy de la mano con un aspecto de la administración, como es la evaluación del desempeño. Hoy día hay muchas maneras de evaluar por competencias, evaluaciones de 360 grados, evaluaciones bidireccionales, bueno, pero todos estos aspectos, la descripción, cuando se actualiza la descripción de los puestos, cuando se actualiza el análisis, cuando se están realizando todo aquello que conlleve a que el encargado de la valoración del puesto tenga toda la información posible acerca tanto del trabajador como de ese puesto, va a permitir que, que al tener una valoración acorde a su desempeño laboral y a sus conocimientos, este talento se sienta motivado a rendir más y eso se va ese rendimiento laboral se va a ver reflejado en la productividad empresarial, que es el norte de toda organización. Tenemos, entre otros, de las fases del programa de valoración, el comité de valoración. Un comité de evaluación de puestos es un grupo de personas que evalúa los puestos de una organización y determina su remuneración. El objetivo es que las compensaciones sean justas y equitativas. Fíjate que todo el tiempo repetimos lo mismo, justas y equitativas. Las funciones, de las principales funciones del comité, tenemos analizar los factores que componen cada puesto, determinar el valor de cada puesto, establecer una remuneración adecuada, establecer un tabulador salarial, definir una equidad interna en la remuneración, atraer y retener al capital humano, promover la equidad, la motivación y la retención de los trabajadores, evitar la discriminación salarial, alinear las estructuras de la empresa con tendencias del mercado, entre otros. Fíjense que estas funciones de este comité de evaluación de puestos tiene que tener a su mano toda la información de todas las fases anteriores del proceso. Proceso, y recopilar información, hace la comparación entre uno y los otros, le pone la puntuación, todos aquellos pasos se van dando a lo último. Esa información en general es la que va a analizar ese comité de evaluación de puestos que va a pautar y va a determinar cuál es la compensación de cada uno de esos puestos de trabajo dentro de la organización. Fíjense cómo, por eso te digo que es un proceso, una serie de pasos que hay que cumplir metodológicamente, dependiendo tanto de la empresa como del tipo de puesto. Hay unos que se pueden obviar, pero no se pueden saltar. Tienen que ser consecutivos. Tenemos los métodos de valoración de puestos. Hay varios métodos para hacer la valoración de puestos, algunos objetivos, otros muy subjetivos, unos cualitativos, otros más cuantitativos. La diferencia entre uno y otro es la complejidad y la confianza que brindan en cuanto a la eficiencia y la eficacia de sus resultados. La elección de uno u otro depende de las características de la organización, tales como su tamaño, el giro, las actividades, las necesidades. Entonces, fíjense,
Así como hay diferentes métodos para evaluarlo, hay diferentes métodos para valorarlo. Entonces, esos métodos de esa evaluación dependen de muchos aspectos. Es por ello que nosotros tenemos que cumplir todos aquellos pasos que tenemos anteriormente para para determinar la valoración, el grado de dificultad, para poder valorar las responsabilidades, todo aquello, porque eso es lo que este método de valoración luego se le va a aplicar. Entonces, son cuatro métodos básicos que existen desde 1926, porque hay otros que son híbridos, se han combinado unos por otros, pero hay cuatro fundamentales que pueden ser clasificados en dos categorías: que se hagan de acuerdo al uso o no de datos numéricos. Conviene aclarar que existe una gran diversidad de nombres distintos para denominar los mismos métodos básicos. Sin embargo, de acuerdo con el nombre más conocido y el más que se asocia a sus significados metodológicos, tenemos de los métodos no cuantitativos, que son el método de alineamiento y método por clasificación por categoría, y los métodos cuantitativos, que son los métodos de comparación de factores y método de evaluación por puntos. Estos métodos se utilizan de acuerdo, como dije anteriormente, a las características de la empresa, al análisis de los puestos de trabajo, de acuerdo a la categoría que tenga cada uno dentro de la organización. No es lo mismo hacer un análisis, una valoración de puestos de trabajo a empresas polar, por lo menos alimentos polar. O sea, que empresas polar es un compendio de muchas empresas, muchas organizaciones, se llama Grupo Polar, pero ellos, por lo menos, alimentos polar, tienen infinidad de trabajadores, infinidad de puestos a una empresa procesadora de alimentos aquí regional. Entonces, y todo eso, ese tamaño, las actividades realizadas y todos los aspectos requeridos para cada puesto son los que van a determinar qué tipo de método para la valoración yo voy a utilizar. Entonces, tenemos los métodos de valoración de puestos no cuantitativos. Se caracterizan por su gran simplicidad, lo que los hace fáciles y rápidos, tanto de aplicar como de comprender. Sin embargo, por esta misma razón se diferencian entre ellos y la valoración empírica es mínima. Tenemos los métodos cuantitativos, que por el contrario, ellos son más técnicos, pero por esta razón son más complejos, más precisos, requieren una mayor cantidad de personal y por lo tanto tienen un mayor costo. Esto no quiere decir que los cuantitativos sean mejores, puesto que es un hecho aceptado por los estudiosos en la materia que la definición de mejor, más apropiado, adecuado, óptimo, depende de las características, tamaño, necesidades, estilo de liderazgo, cultura y muchas otras variables que tenga la empresa, tanto la empresa como el cargo. Entonces, por eso tenemos dos métodos, el no cuantitativo y el cuantitativo. Entonces, por ello es que no es raro que algunas organizaciones usen varios o todos los métodos de evaluación de puestos a la vez. Tenemos el método de comparación de factores para su personal directivo. Hay muchos que utilizan el método de puntos para puestos profesionales y ejecutivos medios. El método de clasificación por categoría para puestos de obreros y de oficina. El método de alineamiento en centros de trabajo para pequeñas sucursales con autonomía de gestión. Entonces, fíjense, si le hacemos un pequeño ver los pros y los contras de estos métodos cuantitativos, vemos que una empresa grande, donde estaba poniendo el ejemplo de alimentos polar, por lo general hace uso de este tipo de método. Hace la comparación de factores para su personal directivo porque tiene jerarquía de personal directivo. Puede utilizar el método de puntos para los profesionales y ejecutivos medios, sobre el nivel ejecutivo, el nivel administrativo medio. El método de clasificación por categoría para puestos de obreros y de oficina, que es la parte de producción. Ellos ya tienen otro método, a ellos hay que evaluarlos de otra manera. Y el método de alineamiento en los centros de trabajo de pequeñas sucursales con autonomía de gestión. Entonces, fíjense que todos estos métodos dependen de muchas circunstancias que la da la misma empresa. Por ello, la persona encargada de aplicar esta evaluación primero tiene que ser altamente preparado para lo mismo, tiene que conocer la empresa a fondo, tiene que
manejar todos estos criterios, tiene que tener conocimiento de todo ello. ¿Para qué? Para que esa valoración sea justa, equitativa, que es el objetivo fundamental y principal de una valoración de puestos de trabajo, que es que él sea copartícipe de que los trabajadores tengan una retribución salarial justa y equitativa de acuerdo a las funciones que cumple, de acuerdo a cada uno de sus asignaciones laborales. Bueno, mis queridos estudiantes, solamente compartir con ustedes este pensamiento de Peter Drucker. Lo que se puede medir, se puede gestionar. Fíjense que algo tan sencillo. Nosotros tenemos que medir, tenemos que evaluar los puestos de trabajo para poderlos gestionar. Dentro de esa gestión incluye todo lo que es lo que genera tanto antes, durante y después de la valoración de cargo. Yo medí y luego gestiono cómo le voy a hacer una retribución equitativa justa de su salario de trabajo de acuerdo a sus responsabilidades que previamente medí y luego gestiono. También tenemos que la unidad 2 será evaluada con un trabajo monográfico. En la plataforma están las instrucciones, tiene su portada, desarrollo y referencia con una ponderación del 35% y de ahí solamente nos quedaría la otra actividad que es la de la unidad 3, que posteriormente pues está también en la plataforma y seguiremos hablando de ellas. Para a manera de conclusión final, le voy a recomendar, cuando estén haciendo este trabajo monográfico, así como les recomendé cuando estaban haciendo el anterior, que era el mapa conceptual, busquen diferente bibliografía, no se casen con un solo autor. Metodológicamente, cuando uno trabaja con un solo autor, se puede considerar plagio, a pesar de que usted lo nombre. Hay muchos en Google académico, usted consigue infinidad de temáticas en PDF, tesis de grado, ponencias, libros, donde hablan de el sistema de valoración de puestos de trabajo. Entonces, para que hagan un trabajo monográfico mm, de calidad, que aprendan, que sepan cómo manejarlo, cómo referenciar, cómo analizar y cada día aprendan para mejorar y tengan un aprendizaje significativo. Bueno, para Yuraima Coronel, su facilitadora, ha sido un placer compartir este espacio de aprendizaje con ustedes y muy buenas tardes.